Es una pregunta cerrada, como bien dijo Yafer. Yafer es verdad. Es una pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque no nos da opción a extendernos, no nos da opción a platicarlo, nos da una pregunta y una respuesta puntual, porque ahí pueden haber muchas más opciones, porque yo puedo decir, si tengo 3 meses con tantos días, con tantas horas, pero no es la respuesta que requiero porque eso es demasiada información para lo que yo necesito. O sea, él está preguntando que cuántos años tiene de vivir en Europa y por eso dice menos de 6 meses, 6 meses, un año y más de un año. Pueden ser 2, 3, 15, 20 años, ¿verdad? Pero por eso le da opciones puntuales. Si alguien quiere participar, jóvenes, hable, ¿verdad? No, no me escriban ahí al chat de aquí, no que hablen, levanten la manito y hablen. Entonces el tipo de pregunta aquí es cerrada. Según su opinión, ¿cómo le gustaría que fueran las computadoras de la nueva generación? ¿A quién le están preguntando eso? A alguien que obviamente tiene un poquito de base de conocimiento en el área informática. No le vamos a preguntar eso a un niño de 2 años. ¿O sí? No, ¿verdad? Todas las preguntas se Oh, adecúan al tipo de muestra al que le vamos a presentar las preguntas. ¿Quiénes son la muestra? A la gente que se va a entrevistar o a la gente que se va a encuestar. Ese conjunto o ese grupo de personas se llama muestra. ¿Por qué? Porque todas las respuestas que nosotros obtenemos en nuestras encuestas se llaman muestras. Y la muestra a tal proyecto, el proyecto de un supermercado, por ejemplo, la muestra nos arroja, o sea, nos da como resultado un resultado positivo, o sea, que en esta comunidad es posible construir un supermercado porque es viable económicamente y laboralmente, o sea, que usted hizo una encuesta de tal manera que usted investigó, ¿es posible que se pueda hacer un supermercado en esta área? ¿Va a ser rentable económicamente y va a ser rentable laboralmente? O sea, hay personas de cierta edad a cierta edad que están en esta comunidad y están disponibles para trabajar. Para eso son las encuestas, para nosotros determinar de la muestra que tomamos, o sea, de las encuestas que nosotros aplicamos a cierta cantidad de población para determinar si una empresa o un producto es viable. Por esa misma razón, las preguntas se clasifican en abiertas y cerradas, porque nosotros somos dueños de las respuestas que queremos recoger. No podemos recoger datos que no necesitamos. Por eso le explicaba ahí a Yafer que decía en la primera pregunta, si yo le pongo cuántos años tiene de vivir en Europa, una persona me puede contestar ninguno porque no vive ahí, otra persona me puede contestar 15 años, 10, 2, 1, 3 meses con no sé cuántos días. Entonces, no son respuestas exactas para lo que yo necesito. En este caso, solo tendría 1, 2, 3, 4 ítems de a dónde contar. A tantas personas tienen menos de 6 meses de vivir en Europa. Tantas personas tienen 6 meses de vivir en Europa y otros tantas personas tienen un año de vivir en Europa. Entonces, esas respuestas se toman de cómo yo las necesito tomarlas. O sea, yo le pregunto lo que yo necesito saber. ¿Me están entendiendo o no? Vayan visualizándolo en su proyecto. Estas preguntas que están aquí. Visualícenlas en su proyecto. Vamos a la siguiente pregunta.
Según su opinión, ¿cómo le gustaría que fueran las computadoras de nueva generación? ¿Esa es una pregunta abierta o cerrada? Ahí me levantaron la mano. O Carlos, Abierta, profe. ¿quién me habló? Acuérdense que tienen que levantar la manito. Jensi le habló. Ah, Jensi. Jensi, sí es una pregunta abierta. ¿Y por qué es una pregunta abierta? Porque le están preguntando cómo le gustaría que fueran las computadoras de la nueva generación. Y uno tiene que responder, por ejemplo, a un grupo de personas le están preguntando y es pregunta abierta porque todos participan. En las preguntas cerradas, todos participan también. Porque no tiene una opciones, porque no tiene opciones. ¿Quién me está hablando? Levánteme la mano. Que así no los miro. Débora. Sí es una pregunta abierta, como dice Jensi. Dígame, Carlos. Es que tienen la mano levantada. No sé si es que están pidiendo palabra o la tenían del presente. Profe, yo tengo una duda en lo de las preguntas. Ujú. Que digamos, si una pregunta es abierta y cerrada, obviamente la palabra lo dice, pero para saber cuál es la que tiene la respuesta abierta y cuál es la que tiene la respuesta cerrada, ¿cómo es? Eso es lo que no entendí. Eso es lo que les estoy tratando de explicar ahorita con esta siguiente pregunta. Esta es pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque yo le doy a mi muestra, o sea, a las personas, las únicas opciones de las cuales él debe escoger una para responderme a mí. Esas son las respuestas, las preguntas cerradas. Y las preguntas abiertas es cuando me da su Entonces, más o opinión. menos, Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, Carlos, ¿usted es mayor de edad o menor de edad? Usted me tiene que dar una respuesta nada más, no me puede dar las dos. ¿Verdad? esa es una pregunta cerrada. Esa es una pregunta cerrada, porque usted tiene que responderme con una o con la otra. Hay otras que solo se responden con sí o con no. Cuando nosotros hacemos un cheque, cuando llenamos un formulario, por ejemplo, y nos preguntan, ¿es hombre o es mujer? Usted chequea si es hombre o es mujer, no puede ser las dos al mismo tiempo. En ningún formulario Entonces, aparece otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso es. Esas son las preguntas cerradas. Cuando ya cerrada. el entrevistador le ofrece a usted solo una opción entre las opciones que le presenta. Usted solo puede escoger una. Las preguntas abiertas, que es lo que Jensi me estaba diciendo acaso lo que no entiende del todo, que es una pregunta abierta. La pregunta abierta sí es esta pregunta que está acá. Según su opinión, ¿cómo le gustaría que fueran las computadoras de la nueva generación? Desde que a usted le dicen según su opinión, ya no es una pregunta encasillada en una respuesta ya dada de un sí o un no. Usted tiene que extenderse y decir, me gustaría que fueran personalizadas, me gustaría que fuera de tantos gigas, que tuviera una pantalla de tal tamaño. Entonces, mire cuántas respuestas lleva ya. Y así, dependiendo de cada uno de los gustos de las personas a las que se le aplique la encuesta. Entonces, las preguntas abiertas se llaman abiertas porque ofrece la libertad de que usted presente lo que usted desee, sus opciones. Alejandro está levantando la manito por participar o es el presente. Sí, Igual profe, por Dais. participar. Ajá. Quería como darle mi opinión y es tipo,
las preguntas cerradas y abiertas las distinguimos por el tipo de De extensión que hacemos De respuesta. a la respuesta. A la Ajá. respuesta, o sea, venimos nosotros y hacemos una extensión en la respuesta, sería una pregunta abierta, ¿no? No, cuando le agregan, por ejemplo, a una Ujú. pregunta, una extensión y la hacen, digamos, ¿a ustedes les gusta el helado? ¿Sí o no? Entonces le ponen un sí, por ejemplo. Entonces abajo se le dice, explique por qué. Es una misma pregunta, pero la Sí. convierten en una pregunta mixta. Existen las preguntas mixtas que también se aplican en las encuestas. Entonces, cuando las dos están juntas, se convierten en una pregunta mixta. Ok. Ujú. O sea que la pregunta mixta es como decir, va, por ejemplo, Ajá. ¿tienes planes para mañana? Y usted le dice, sí. Entonces de repente la otra Ah, si pregunta dijo dice, sí, ¿qué tienes entonces planeado hacer? explique cuáles. Si su respuesta fue Sí, positiva o fue sí, explique cuáles. Entonces eso ya es una pregunta mixta que combina la pregunta cerrada y la pregunta abierta. sí, cuando ya dice no, ahí se queda, va, no Entonces, tiene no, nada más que preguntar sobre eso. exacto. Como en programación, esa es una decisión. Si es sí, responde el anexo. Si es no, sale de la pregunta. Ese es un algoritmo. Para que se fijen cómo todo se relaciona con todo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué había que hacer aquí en este cuadrito? Responder pregunta cerrada, pregunta abierta, pregunta... Mire, aquí está una pregunta mixta. Ya que usted utiliza las redes sociales, ¿podría dar su opinión sobre las ventajas de utilizar las redes sociales? ¿Utiliza las redes sociales? Sí. ¿Da su opinión? Ah, entonces hago esto, esto y esto. Si es no, entonces no doy mi opinión. Ven. Y por último, ¿por qué es importante utilizar la tecnología? Me da la opción de responder a mi gusto, entonces es una pregunta abierta. Y eso es lo que tenía que llenarme acá, ¿verdad? En este cuadro. Tipos de pregunta, pues aquí están los tipos de pregunta que existen. Pregunta cerrada, abierta, de evaluación y pregunta motivadora. Estas casi no las utilizamos, estas se utilizan para exámenes. Pregunta abierta y cerrada es la que utilizamos para en la clase de análisis y diseño objetivamente para nuestro proyecto. ¿Qué es lo que yo necesito? Es que ustedes me vuelvan a hacer su encuesta de acuerdo a lo que yo les acabo de explicar, porque todos me mandaron sus encuestas malas. Yo no les quise poner malas ni les quise quitar los puntos, porque sé que no tuve tiempo para explicarles eso, cómo lo estoy haciendo en este momento. Solo les di el material y les dije háganlo. Por esa razón yo se los valoré, pero yo necesito que la de su proyecto me la vuelvan a hacer. Me manden el borrador, yo se los reviso y les digo, está buena, está mala, vuelva a hacer, no la vuelva a hacer, corríjale esto, corríjale lo otro. Pero todo esto, chicos, me lo van a entregar en una semana. No se pueden pasar más. Si usted ya no me la entregó en la semana, yo ya no le voy a hacer correcciones y así como está yo la voy a calificar. ¿Verdad? Porque eso es necesario para terminar el proyecto. ¿Alguien más me levantó la manito? ¿Sí? Profe, y podemos hacer las preguntas así. ¿Tienen que ser mixtas, abiertas y cerradas o podemos hacer solo de un tipo? De cualquier tipo. La pueden ser de un solo un tipo, la pueden hacer del otro tipo y la pueden hacer mixtas o combinadas. No hay problema. Ah, bueno. Gracias. Bueno, muy bien. El tema de este tercer parcial, ya se nos va a terminar la hora, ¿verdad? Pero les voy a dar una explicación rápida. Estos diagramas no son muy sencillos que parezcan, pero el diagrama de flujo de datos ustedes ya lo saben hacer. Lo único nuevo va a ser el diagrama de entidad de relación. El diagrama de flujo de datos, pues ustedes ya saben que es un sistema es un diagrama no igualito como el que hacemos en programación, pero más o menos la misma estructura. ¿A qué me refiero con la misma estructura? Pues entrada, procesamiento y salida. Solo que el diagrama de flujo de datos que utilizamos en análisis
Por eso es en análisis, hay que analizar más a profundidad cada situación que nosotros vamos a aplicar pues en el software, porque se supone que en el cuarto parcial vamos a programar nuestro sistema. El sistema que hemos venido haciendo desde el primer parcial. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues comprendiendo cómo funciona cada cosa desde atrás, ¿verdad? De bambalinas, no de enfrente. Tenemos que aprender a manejarnos como usuarios y como creadores. ¿Cómo seríamos como usuarios? Como la persona que trabaja en Word, por ejemplo. Somos usuarios. Pero si ustedes hubieran creado una aplicación, entonces son creadores, son analistas. Una representación gráfica, eso es un diagrama de flujo, es una representación gráfica de los procesos del sistema con los diagramas de flujo de datos conocido también como DFD. Los diagramas de flujo son datos que representan el flujo de la información y las transformaciones. Ahí no se mira bien esa foto, yo la voy a volver a tomar y cuando le suba la tarea va a estar más clara, ¿verdad? Voy a leer acá del libro mejor. Porque no leo bien. Los diagramas de flujo de datos representan el flujo de información y las transformaciones que se aplican a los datos, conforme se movilizan de la entrada hasta la salida. Acá difícilmente van a ver muy bien este diagrama, pero igual yo se los voy a enviar y mejor. Pero les voy a mostrar el paso número 1. El paso número 1 dice maestro de estudiante. Aquí. Como yo conozco a cada uno de ustedes y sé cuántos sacan y sé quiénes son, sé cuántos años tienen y sé su nombre completo o incompleto la mayoría de las veces. ¿Cómo creen ustedes? Pues con el flujo de datos que se conoce como registro de estudiantes. Entonces, lo que yo tengo acá, donde yo pasé lista, ¿se acuerdan que acabo de pasar lista? Eso es un registro de estudiantes. Yo tengo el nombre suyo y tengo el número de identidad y tengo sus acumulados, ¿verdad? Luego, en el flujo, o sea, en el camino, llego a un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Pues leer el registro de estudiantes. Leo el registro y conozco cada situación de cada alumno. Por ejemplo, cuando me manda mensajes, entonces yo identifico a través de mi registro de estudiante en qué sección, en qué curso y cómo se llama el estudiante. Luego continúo el flujo de datos y veo, miren aquí, nombre y dirección del estudiante. Así que le voy a mandar. Jonathan, es que me está... Voy a mandarles ese diagrama ahorita ahí al grupo para que los que lo puedan ver, pues lo vayan viendo ahí en su celular. Nombre y dirección del estudiante. Luego avanza el flujo de datos y sube y llego al otro proceso, que es imprimir informe de calificación del estudiante. Si yo imprimo la calificación del estudiante, paso a la siguiente flecha y dice calificación del estudiante y llega ¿a quién? ¿A quién le interesa la calificación del estudiante? Chicos. Al estudiante, profe. Al El estudiante. Muy bien. Entonces, este es un diagrama. Miren, este caminito que hay aquí indica el proceso de impresión de calificaciones del estudiante. ¿Qué debo de saber yo en primer lugar? Pues quién es mi maestro. Luego,
tener mi registro del estudiante, luego el maestro leer el registro del estudiante. ¿Y qué sigue? La nombre y la dirección del estudiante y por último ejecutar el proceso que el maestro quiere hacer y es imprimir las notas del estudiante y por último entregarle las notas, que es, ustedes este proceso que están aquí lo hicimos en 6 meses, miren. ¿Se pueden dar cuenta que lo hicimos en 6 meses este proceso? El jueves de la semana pasada se entregó las notas acá. En el D2, maestro, calificaciones, registro de la calificación. ¿Qué va a hacer? Leer el registro de la calificación. Avanzo en el flujo de datos y aquí hay un cambio leve. ¿Qué me dice aquí? Calificación del curso. Llego, sigo y dice calcular promedio de calificaciones. Baja y llega de nuevo al primer flujo de datos que se llama calificación del curso y llego al mismo proceso. ¿Cuál es el proceso? Imprimir informe de calificación del estudiante. Esto básicamente es lo que hacemos nosotros como maestros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago primero? El registro de la calificación. Vengo y sumo el total de sus acumulativos más el total de su examen. Leo todos esos datos. Ese es un proceso, ¿verdad? Porque yo tengo que hacerlo. Lo veo, lo sumo, lo calculo, lo anoto, verifico que estén correctas las notas. Si a alguno le hace falta algo, le comunico, espero. Entonces, todo eso se hace, miren, en este proceso y en este flujo de datos. Registro de la calificación. Luego, calificación del curso. Calcular promedio de calificaciones. Si ustedes en una sección son 34 muchachos, 37, a todos los 37 yo les tengo que sumar, dividir y promediar. Nombre, apellido, registro y le sumo primero, segundo parcial, todos los acumulativos, promedio. Y al terminar todo eso, en este caso de 4 materias, llego al quinto paso, que es imprimir informe de calificaciones de cada estudiante. Y por último, llegar a manos del estudiante y de sus padres, que ese es el objetivo primordial. Maestro de curso. Registro del curso, miren. Lo mismo, ¿verdad? Leer el registro del curso. Descripción del curso. Promedio de calificaciones y llego al mismo paso número 5. Si ustedes se pueden ver ahí en su celular, los pasos están enumerados en la parte de arriba de este cuadrito que es un proceso y están enumerados 1, 2, 3, 4, 5 y el último paso es al estudiante. Eso es un diagrama de flujo, chicos. No sé si lo miran sencillo, si lo miran difícil. En realidad es solo la estructura nunca va a ser igual. Puede ser parecida, pero nunca igual. Ustedes pueden hacerme un diagrama de flujo de cualquier cosa. Dígame, Jaffer. Profe, yo me fijo ahí en la pantalla que hay flechitas que no llegan a los cuadritos. Sí, porque en Entonces, este como usted no no... hay correcta su observación. En este diagrama no hay necesidad de que tope la flechita, como en programación. En programación es ¿Por qué? diferente. Porque los flujos de datos culminan en los procesos y los procesos siempre se ejecutan. Aquí no es como programación, porque en programación yo les tengo que mostrar a ustedes que hay que llegar al proceso. Le digo cómo, porque al momento de programar en la computadora, nosotros, a veces un ejercicio no nos funciona por un punto y coma. ¿Me explico?
por un punto y coma que se nos olvida ponerlo. Entonces, desde el principio en programación debemos de ser tan cuidadosos hasta con una flecha para que cuando programemos de verdad, ya nosotros tengamos la mente tan despierta que por un punto y coma no vamos a estar media hora en un trabajo que hicimos en una hora. O sea, programamos en una hora y de ahí media hora luchando porque el programa no nos funciona. Y ya se darán cuenta ustedes de lo que yo les estoy diciendo cuando ahorita que programemos, ¿verdad? Y en análisis no, porque estos diagramas de flujo solo nos sirven para representar los funcionamientos, los procesos, el funcionar de todo lo que está a nuestro alrededor. Para eso nada más, para que nosotros lo podamos observar. Y aprendamos a organizar datos. Esa es la diferencia. Los diagramas de flujo se utilizan, miren aquí la diferencia, se utilizan solamente 4 símbolos. Proceso, que es este. Flujo de datos, que son estas flechitas. ¿Y qué otra diferencia mira por acá y afecta en los flujos de datos? No sé, la verdad. Vamos a ver a alguien más que me ayude. Casey. ¿Qué de diferente miren estos flujos de datos? Aparte de que no topan las flechitas en los procesos. El inicio, profe. Bueno, en los flujos, en los diagramas de flujos de datos de análisis y diseño, la estructura no es como los de programación, ¿verdad? Entonces no vamos a tener inicio, proceso y salida, sino que el inicio son estos, mire, estos de aquí. Estos determinan el inicio de cada uno de los procesos. Pero, ¿cómo se le llaman a eso ya que están divididos por 3 inicios? Entidad externa. Ah, Y que por aquí vamos todavía, solo que quiero que me identifique, ya voy a explicar los demás. Necesito que me vean qué es lo que tienen de más los flujos de datos acá. Cecia Rodríguez. No sé, profe. Cindy. Los símbolos, profe. Aparte de eso. Nadie se fija que estos flujos de datos tienen estos letreros aquí arriba y tienen palabras. Esa es la diferencia. Los flujos de datos en programación, usted no le pone letras a los flujos de datos. Las flechas solo siguen y continúan porque yo no le decía nada de eso porque creí que eso era una explicación que daban. No. Así son. Así son los flujos de datos aquí en estos diagramas. En este parcial solo vamos a ver diagramas, chicos. Son como 8 tipos diferentes de diagramas. Y tienen que Y ser. este es el más fácil. Este es el primero, este es el más fácil. No, hay otro más fácil. Hay uno que se llama diagrama padre, otro diagrama hijo, diagrama de entidad relación, base de datos, nivel 0, diagrama de contexto. Todos esos son los que vamos a ver en este parcial. Y por último, diagramas de secuencias. Por último, diagrama de Gantt. Ese es el último. Entonces, solo utilizamos
estos 4, ¿verdad? Símbolos, flujos de datos, una flechita que esta vez los flujos de datos hablan. Y como hablan, pues con su explicación sobre las líneas. Cada línea debe de decir para dónde va o qué es lo que va a hacer y a dónde lo va a hacer, pues en el siguiente proceso. Los procesos están divididos en 2 partes. En la descripción del procedimiento, en letras y el número del procedimiento en el que va. 1, 2, 3, 4, 5. Y son 5 pasos los que tiene este diagrama de flujo de datos. Estos que están acá son los almacenamientos de datos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el maestro del estudiante y el maestro de calificaciones y el maestro de curso es quien almacena cada uno de esos datos. Es como que esto sea una basecita de datos, que no sé si me entienden ahorita, pero aquí es donde yo tengo que tomar la información para convertirla en estos procesos que está aquí. Por eso están de primero, miren. Como les digo, pueden ser de estos procesos, almacenamientos de datos pueden estar al lado derecho y no hay ningún problema con tal que siga la misma secuencia, ¿verdad? Como que le demos vuelta, no hay problema. Esto va de acuerdo a el gusto de cada uno y cómo a usted le parece mejor el orden de los procesos en el diagrama de flujo de datos. El mismo diagrama de flujo de datos y colocarlo de diferente manera, con tal que todo